Que yo menciono esto antes de empezar. Miren, América Latina ha dado muchos traductores y traductoras de la Biblia, indígenas, comunidades en diversas Biblias, en portugués, Biblias en los idiomas indígenas. México, no sé cuántos son, 200, 300 diversos idiomas, y vivos debe haber con traducción de la Biblia 50 y pico, 60 y pico, si no me equivoco. Muchos buenos traductores de la Biblia, y América Latina ha dado varios traductores de la Biblia en castellano de gran importancia. Por ejemplo, nosotros tenemos un Lloreda, Alfonso Lloreda, que en un mundo de desafíos para el mundo, ¿verdad?, hispanoparlante, se levantó como un traductor de la Biblia e hizo contribuciones extraordinarias. México debe dar gracias a Dios por traductores como don Gonzalo Báez Camargo, que su vida fue en algún saloncito por aquí arriba, no sé dónde era ahora no sé dónde lo habrán puesto, pero era un salón por ahí donde vivió literalmente, y donde tradujo la Biblia, y donde hizo una labor encomiable. Pero yo quiero que ustedes sepan, todos los que están aquí y los que nos ven por internet y por video en México y donde quiera, que también México dio otra figura de traducción de la Biblia en castellano importante. Y me es para mí un gran honor, una gran bendición y una gran honra dar gracias a Dios por el hermano Alfredo Tepox Varela, que ha sido uno de los traductores. Denle un aplauso fuerte, que se lo merece. Tepox, gracias. El mundo de las traducciones son muy singulares, ¿oyeron? Yo le doy tantas gracias a Dios que este evento se está haciendo en el siglo XXI. Si hubiese sido en el siglo XVI, sabe yo si nos hubiesen quemado vivos. Pero yo le hubiese echado la culpa a él, ¿oyeron? No vayan a pensar que yo, mire, mi espíritu de sacrificio es bueno, pero no tanto, ¿verdad? Le hubiese echado la culpa a él. La traducción de la Biblia es un ministerio extraordinario, es un ministerio grato, es un ministerio bueno que une diversas disciplinas. La gente piensa que porque sabe hebreo puede ser un buen traductor, o porque conoció un poquitito de griego es un buen traductor, una buena traductora. Pero también hay que conocer el mundo de la lingüística y de la antropología cultural, y también la fenomenología de la comunicación, la aceptabilidad. Hay tantos factores que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, yo voy a estar en la primera presentación, va a ser para que ustedes vean, quiero que tengan un gusto de los problemas que enfrentó Reina cuando hace 450 años tradujo el texto bíblico. Tuvieron una introducción muy buena con Alfredo Tepox, destacando la cuestión lingüística, ¿verdad?, y sociolingüística. Yo voy a hacer algo de eso, pero también aspectos culturales, aspectos históricos para que ustedes puedan disfrutar, de forma tal que los pastores y las predicadoras y los predicadores que están aquí, que no hayan preparado el sermón para el domingo, se lo lleven de aquí hecho. Ahí. Así que eso es la mitad de la pelea gana, Iván, de forma tal que vayan así y lo puedan disfrutar. Y eso es lo que vamos a estar haciendo acá en el nombre del Señor Jesucristo. Una palabrita más es importante antes de empezar con Reina, y es que esta sociedad mantuvo, y yo supongo que todavía tiene, la biblioteca de don Gonzalo Báez Camargo, una biblioteca extraordinaria. Yo me llevé unos libros, para la oficina, cuando la mudamos a Miami, pero una biblioteca de textos en hebreo, masora, textos no de estudio universitario, textos de la tradición rabínica, textos en lingüística, en alemán, en francés, italiano, porque estaba en relación con los institutos de Italia. O sea, extraordinario. Así que esta sociedad bíblica, Dios la bendice, porque ha tenido raíces, y sus raíces muy hondas han llegado a la sociedad mexicana, pero no solamente a la sociedad mexicana, sino al resto de la sociedad hispanoparlante y latinoamericana.
han tocado España también, ¿oyeron? Así que gracias a Dios por eso. Déjenme comenzar para decirles lo siguiente, que hay muchos libros buenos, libros de historia, libros de geografía, libros de poesía, a mí me gusta la poesía, hoy vamos a recitar de aquí un rato, libros de política, buenos, literatura. En México ha dado literatos de fama mundial. Sin embargo, si yo el día de hoy, yo he escrito algunos que están aquí disponibles para ustedes, si yo le digo a ustedes, saquen el libro en singular, aquí no hay confusión ninguna. Aquí todo el mundo sabe a qué libro yo me estoy refiriendo. Yo no me estoy refiriendo a Cervantes, yo no me estoy refiriendo a Shakespeare, yo no estoy a Octavio Paz, no. Nos referimos a la Biblia, porque la Biblia es el documento más importante que nosotros tenemos. Es un documento de fe, pero cuando uno lee la Biblia tiene aspectos geográficos. Mañana yo voy a estar hablándole de la geografía y cómo la geografía nos ayuda a entender mucho mejor el texto bíblico. La Biblia tiene aspectos culturales, lingüísticos, sociológicos. La Biblia tiene poesía, la Biblia tiene cuentos, la Biblia tiene biografía, la Biblia tiene aspectos de autobiografía, diversos tipos de poesía. La Biblia es un género, un texto literario extraordinario. Y para los que todavía no me creen que la Biblia es importante, piensen ahora en la constitución de su iglesia. Aquí yo supongo que las iglesias tienen que constituirse para inscribirse en alguna manera en el Estado o alguna cosa así. Ahora vamos a hacer una congregación nueva, el hermano Julio, el hermano Tepox y Samuel Pagán. Número 1, primer inciso, esta congregación de los buenos, así le vamos a llamar a la iglesia, de los buena gente, existe para predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el primer dogma. Y entre paréntesis, Mateo 28. Hasta en documentos legales nosotros ponemos el texto bíblico. Olvídense de la legalidad. El domingo pasado, cuando usted fue a su iglesia, allá el primer himno hace referencia, oh, yo siempre amaré esa cruz. El segundo himno, levanto sus manos aunque no tenga fuerza, aludiendo a la alabanza que hacemos al Señor. El tercer himno, y cuando de momento nos toca leer, no leemos el Miami Herald, no leemos el Washington Post. ¿Qué periódico es bueno aquí en México? El Excelsior. ¿Y cuál más? La Reforma, para no darle el anuncio solamente a uno. No leemos el periódico. ¿Qué es lo que leemos? Pasen en Mateo 5 y en Apocalipsis 6. ¿Por qué? Porque el texto bíblico es el corazón de lo que nosotros hacemos. La predicación en el texto bíblico, los cánticos fundamentados en el texto bíblico, todo lo que hacemos. Y la Biblia es un documento extraordinario. Reina, cuando queda desafiado a traducir la Biblia, Reina es parte de un movimiento de reforma en toda Europa que está llegando a toda Europa y que trae un avivamiento, para ponerlo en verdad en palabras contemporáneas, trae un avivamiento especial, trae una vuelta a la escritura, donde la tradición jugaba un papel protagónico, donde la historia jugaba un papel de importancia, donde la cultura, donde los dogmas eran importantes. Pero Lutero dice, todo eso tiene su rol, pero vamos a volver a la escritura. Entre los dogmas y las afirmaciones importantes de la reforma es que vamos a volver a la Biblia. Dicho sea de paso, las implicaciones de la reforma en Europa tienen muchas vertientes políticas, la comprensión de la importancia de las democracias y el respeto a las personas, tiene vertientes educativas. Con el descubrimiento de la Biblia y que la gente pudiera leer la Biblia, se democratizan los sistemas educativos. Y de pronto ya la gente no tenía que ser religioso para estudiar, sino que a los pueblos se les dio el texto bíblico y había que enseñarles a leer y escribir para que pudieran entender el texto bíblico.
Ese espíritu reformador llega al siglo XVI a España, donde hay dos fuerzas que se conjugan en ese momento: el espíritu progresista de la reforma y el espíritu de tratar de mantenerse en la historia de la contrarreforma. Se golpean, pero al mismo tiempo que están esas dos fuerzas con dinamismo imperando en la sociedad, hay otras dinámicas. Por ejemplo, la literatura comienza a llegar a un siglo de importancia capital. Entonces la literatura, porque la gente empieza a leer, empieza a escribir la poesía, comienzan a memorizar la poesía. Entonces en ese proceso educativo, la buena literatura comienza a jugar un papel protagónico en la sociedad. Estos son los años de la literatura hermosa. No solamente de Cervantes, ¿verdad? Sino La vida es sueño. Poemas como los de Soliloquios de Segismundo, donde tiene influencia de los conceptos bíblicos extraordinarios. Por ejemplo, yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, pero soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Y hace la pregunta existencial de la Escritura: ¿qué es la vida? Hayayom, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Do todo bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. En ese mundo literario donde la poesía juega un papel protagónico, donde la literatura de Cervantes juega un papel protagónico, en Toledo, a 1 hora de Madrid, sabe Dios si ahora un poquitito menos con el tren AVE, a 1 hora de Madrid, se reunían comúnmente y de manera sistemática traductores árabes, traductores judíos y traductores cristianos, y tenían diálogos importantes. Hay algunos colegas, especialmente en el mundo rabínico, que cuando leen la traducción inicial de Reina, el hebreo de Reina parece que no era el más desarrollado, y dependía de dos de sus amigos que eran rabinos. Y cuando la cosa se ponía, el texto a veces hebreo es medio difícil, se ponía difícil, los rabinos le ayudaban. Hay un ejemplo en Cervantes que es importante entender, porque en una ocasión Sancho le dice a Don Quijote, dice: yo quisiera leer historias de gigantes. Don Quijote dice: eso es lo mío. Ay, si alguien quiere leer historias de gigantes, debe leer la Biblia. Y añade: y leer la historia de Golías, no de Goliat, de Golías, que es la forma hebrea de pronunciar el nombre. Interesantísimo esto. De forma tal que esa influencia estuvo ahí. Reina le toca traducir la Biblia. Y cuando le toca traducir la Biblia, muy bien el ejemplo que ha usado el hermano Tepox, le toca traducir la Biblia y comienza a descubrir, número uno, que la Biblia tiene diversos géneros literarios. Número dos, que tiene que enfrentar 3 desafíos, entre otros, 3 desafíos mayores para poder traducir la Biblia. En primer lugar, tenía que enfrentar que la Biblia no se había escrito en el 1569, que la Biblia era un documento. Por ejemplo, hay algunas narraciones de Abraham, porciones de Abraham, que vienen quizá algunos poemas antiguos del siglo XVIII, XVII, antes de la era cristiana. Esos son los textos posibles. Posiblemente el texto escrito más antiguo se conoce como el Cántico del Mar. Ashir, alabado sea el Señor, su nombre sea enaltecido, porque al caballo y al jinete ha tirado en el mar. Posiblemente el poema más antiguo. Éxodo 15, verso 1 y verso 20. Poemas extraordinarios, pero antiguos. Y la vida pasa.
y tantos siglos, la vida es diferente. Por ejemplo, cuando traducimos el día de hoy, traducimos el texto bíblico y leemos el texto que muy bien comentó Tepox, Tohu Babohu, ahora nosotros tenemos más literatura para entender. Bueno, lo dije mal, para tratar de entender. Hay más literatura, podemos ampliar nuestro conocimiento, pero Reina contaba con lo que había disponible. Los textos, no había computadora. No había mensajes de texto. El comité de traducción de la Biblia que pertenece al hermano Iván me han estado enviando mensajes. ¿Qué dijo Tepox? Tengo aquí. ¿Qué dijo Tepox? Porque están pendientes de lo que íbamos a hacer. Después le vamos a enviar el video. O sea que era un mundo diferente. Para que todos tengan una idea de las diferencias históricas y de tiempo. Por ejemplo, una joven en la época del Antiguo Testamento, tanto de Abraham como de Isaías, una joven en Ecbataná, Babilonia, estaba embarazada. Se descubría que estaba encinta. El día de hoy, uno puede descubrir que está embarazado a los 3 días de la concepción, por la cuestión científica, ¿verdad? La sangre te gotea. En la antigüedad no era así. Hay que esperar 1 mes y para censurarse 2. Y a veces, si era irregular, 3 hasta 4 meses para darse cuenta de si estaba embarazada. Pero tan pronto se daba cuenta que estaba embarazada, tanto el día de hoy como en la antigüedad, una jovencita judía en Ecbataná se daba cuenta que estaba embarazada, le mandaba un mensaje de texto a la mamá y mami, ven que estoy embarazada. El único problema es que se tardaba un poco más. Por ejemplo, la gente no sabía leer y escribir. Había que esperar 2 o 3 semanas en buscar a alguien que pudiera copiar el mensaje. Mami, ven que estoy embarazada. A las 2 semanas, 3 semanas llegaba el amanuense, escribía el mensaje, lo sellaba, le ponía el sello y se lo llevaba. Pero había que esperar 2 o 3 meses en que se organizaba una caravana, porque la gente no viajaba sola. Había que ver una caravana. Una vez que la caravana se organizaba, porque tenían que tener militares, tenían que tener seguridad, tenían que tener comida, salían, y ese proceso de Ecbataná a Jerusalén duraba 9, 10, si iba rápido, ¿verdad? Si era express mail, hasta 11 meses en llegar de Ecbataná a Jerusalén. Cuando llegaban a Jerusalén, la primera noticia, ¿quién lo recibía? El rey. Segundo, el sumo sacerdote. Tercero, los que sabían leer. Y el último, ¿quiénes eran? Los que no sabían. Llegaba a las 3 semanas de estar en Jerusalén, llegaba el cartero con el special delivery, llegaba donde la mamá abría y decía, léame por favor, mami, ven, estoy embarazada. Cuando la joven se daba cuenta que estaba embarazada, ya el muchachito había nacido y iba para la universidad posiblemente. El mundo del Antiguo Testamento es el mundo lento. Es el mundo de las comunicaciones por carta. Es el mundo que va y se va y van cantando de generaciones en generaciones. Y los textos bíblicos se cantaban. Pensamos el día de hoy que los profetas lo que hacían era cantar su poesía, que era profética. Los 2 días en una actividad, ¿verdad?, en Argentina, la primera pregunta, sí, se la voy a contestar antes que la pregunta. ¿Cómo sabemos que se cantaban? Sencillamente, recuerden ustedes a Eliseo en esa época. Eliseo, un día viene el general sirio y va donde Eliseo y le dice, por favor, dígame si debo ir a la guerra, sí o no, que yo no quiero perder. Y Eliseo le dice, bueno, mi gusto es decirle, eso es lo mío, yo quisiera decirle, pero no tengo el que toca la música para poder darle la profecía. Y el general dijo, ¿cómo? Si el asunto es música, se viró y dijo, tráiganme una orquesta ahora mismo y tráigansela, póngansela aquí. Dice el texto bíblico que tan pronto tocaron la primera nota, Eliseo comenzó a profetizar.
Ya, parece que en esa época, porque no había mensajes de texto, el texto no se podía leer en los teléfonos inteligentes. Había que memorizárselos. Y en esa época había ayudas para la memorización. Por ejemplo, el Salmo 119. Solamente Iván y el hermano Julio son los únicos que se aprenden ese salmo de memoria. Yo quiero que ustedes sepan, esto es interesante, en un culto, ¿verdad?, en la escuela rabínica de donde yo vengo, un día hicieron una celebración para un jovencito de 12 años, bar mitzvah. Y tras la fiesta todo, yo estaba estudiando en la escuela rabínica, todo. Y cuando yo creo que todo se va a acabar, el rabino dice, pero falta algo. ¿Qué creo yo? Es la comida que van a dar un estudiante en Nueva York. Ya tenían resuelta la comida. Y dice, no, es que el joven de María, que se llamaba Adán, Adán quiere recitar un texto en hebreo. Y todos nos contentamos. Se le ocurre recitar de memoria el Salmo 119. Cuando lo único que no era bíblico fue que en el verso como 110 o 111 hizo así, para coger fuerza. Todo lo demás ahí, porque el texto del Salmo 119 es acróstico. Pero no solamente es acróstico y se divide en 22 líneas, cada una de las letras hebreas. Pero no solamente en 22 líneas cada una de las letras hebreas, sino cada una de las líneas, cada una de las líneas empieza con la misma letra. De esa forma se aumentan las posibilidades de memorización. Entonces, el texto bíblico que pronto Reina dice, vamos a traducir ese texto bíblico, lo primero que se da cuenta que no está viviendo en la época de Abraham. Y cuando el hermano Tepos comenzó a trabajar en Dios habla hoy, y cuando empezamos a trabajar en otras traducciones de la Biblia, lo primero que nos damos cuenta es que el mundo de la Biblia es diferente al mundo de la Ciudad de México en el siglo XXI. Y tomar eso en consideración es el factor inicial para comenzar una buena traducción de la Biblia. El segundo componente es que la Biblia no se escribe en español. Recientemente yo mencioné esto en América Latina y una señora se paró y me dijo, pero doctor, no puede ser. Usted lo que me quiere decir es que el apóstol Pablo no hablaba español. Serio, muy serio, una persona muy refinada. Entonces yo me quedo pensando y le digo a Noemí, a mi esposa, le digo, ¿por qué esta persona tiene que saber que Pablo hablaba un tipo de griego, koiné, y no español? Si el domingo por la mañana, cuando leyeron el texto bíblico en la iglesia, lo que decía, por esto digo, hermanos míos, si nadie le dice a ella que eso es una traducción de la Biblia, no lo puede saber. O sea, el mundo de la Biblia se escribe en otro idioma. Por ejemplo, se escribe en hebreo, pero no en cualquier tipo de hebreo. Nosotros tenemos textos de la Biblia, algunas porciones que están escritas antes del siglo XII de la era cristiana. Otros, Isaías, por ejemplo, el siglo VIII. Algunas porciones de Isaías del siglo VII. Otras porciones de Isaías del siglo VI. Jeremías del siglo VI. Ezequiel del siglo V. Y con los años, los idiomas cambian. Y los idiomas varían. Y uno tiene que entender las variaciones lingüísticas o sociolingüísticas para poder primero entender bien y para poder comunicar efectivamente. ¿Cuántos de los que están aquí predican un sermón evangelístico el domingo pasado? Bíblico, apegado, emotivo. Y cuando hacen el llamamiento para que la gente venga, dice, ahora le pido a todos los concupiscentes que pasen al altar. ¿Hay acaso un concupiscente el día de hoy que haya visitado? Las
palabras van cambiando de significado. Sí, por eso es que es tan importante las traducciones. Por eso a mí me contenta mucho la Reina Valera contemporánea, porque ha tratado de llegar a ese nivel, y la de estudio todavía mejor, todavía extraordinaria. O sea que los idiomas cambian, y cuando nosotros leemos los idiomas tenemos que ver que el Antiguo Testamento es en hebreo, pero en hebreo algunas porciones con influencia del antiguo egipcio, otras porciones con influencias del antiguo sirio, otras porciones con influencia del antiguo asirio, inclusive con influencia persa. Por ejemplo, viene un joven mexicano criado en Nueva York y llega aquí a la sociedad bíblica. ¿Cuánto tiempo ustedes se tardan para darse cuenta que no es de aquí? 10 segundos. Tan pronto hable la boca. No es que hable mal, no es que diga las palabras incorrectas, es la pronunciación, es el uso de las palabras. Por ejemplo, antes de irse a Nueva York, ese joven mexicano se llamaba Juan. Se fue a Nueva York. Le nació un hijo, y ese hijo, cuando lo traen acá, se llama Johnny. Y nosotros tenemos casos en la Biblia donde tenemos las dos vertientes del nombre. Por lo menos Saulo, que es una tradición judía, en la tradición de Saúl, el primer rey de Israel, y segundo es Paulos o Paulo, que era en la tradición del griego, ese nombre posiblemente de una sección específica, pero del griego de la cuenca del Mediterráneo. Quiere decir que cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que entender que el idioma que usa la Biblia no es el español, que hay que traducirlo, y hay que traducir el hebreo al español, y hay que traducir el arameo al español, y hay que traducir el griego al español. Y nosotros tenemos griegos sólidos, bien escritos, Romanos, Éfesos, la carta de los Éfesos. Pero Apocalipsis tiene la peculiaridad que la mitad del libro se escribe con un griego koiné grato, pero de la mitad en adelante uno se da cuenta que quien lo escribió pensaba en arameo y en griego, pero escribía en griego. Entonces, cuando uno empieza a notar esos detalles y a notar que si nosotros leyéramos en este momento la Biblia de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, en español, escrito en España, la madre patria, escrito para todos los de habla castellana, y tan pronto leemos el primer párrafo, comenzamos a mirarnos, pero yo como que de un español un poco raro. Gracias a Dios, y Dios es muy bueno, que en español nosotros tenemos la familia, y la familia de traducciones de la Biblia de Reina Valera, que han mantenido el texto bíblico para que nosotros lo podamos entender. Y hay otras traducciones de la Biblia, Dios habla hoy, lenguaje actual, nueva versión internacional, yo no sé cuántas más. Dios nos ha bendecido con otras traducciones. Pero una persona que le toque leer solamente el español castizo, cervantino, del siglo de oro de las letras españolas, se le hace muy difícil entender. Por eso es que tenemos que actualizar el idioma y traducir la Biblia. Reina toma los documentos, Reina toma los manuscritos, primero hebreo, muy bien, de la familia de Ben-Hacher, toma los textos griegos que tenía, posiblemente el texto de Erasmo, texto que recibió, traduce y te empieza a traducir, y hay muchas porciones de la Biblia que son fáciles de traducir. Hay algunas que son un poco más complejas. Hay palabras que se conocen con el término de haplax legómenas, que aparecen una sola vez en la Biblia. Hay textos bíblicos que tienen 6 palabras, poéticos, 6 palabras en un versículo, y de las 6, como en Nahum 2, de las 6, 4 son haplalegómenos que nosotros no sabemos lo que significan. O sea, la gente nos dice, pero ¿y cómo es posible? A veces pelean. Yo siempre le echo la culpa a Tepox, gracias a Dios por Eva, que se inventó la Q.
Y empieza que el apóstol Pablo dijo tal cosa. Y mire, perdóneme. Pero eso no es culpa mía que el apóstol Pablo haya dicho eso. Si usted tiene problemas con el apóstol Pablo, encuéntrese con él y dígale esa queja, pero no es culpa de nosotros. Cuando traducimos la Biblia, reina, uno entendió que la Biblia se había escrito en una cultura, en una época diferente a la nuestra, que se había escrito en un idioma. Por ejemplo, cuando traducimos la poesía, el idioma poético es polivalente. El idioma poético tiene más de un nivel de sentido. Por ejemplo, nosotros el día de hoy hablamos, miren este texto que ustedes han predicado muchas veces de él. El Señor es mi luz. ¿Y qué más? Y mi salvación. Se pregunta, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Texto magnífico. Y la gente piensa cuando habla de ese texto y dice, el Señor es mi luz. Es decir, el que prende la luz. Ojo. Cuando nosotros leemos en Génesis 1, ¿quién recuerda el primer acto de creación de Dios? ¿Cómo dice el texto bíblico? Y dijo Dios, sea la luz. De acuerdo a los rabinos medievales, cuando los salmistas decían, el Señor es mi luz, lo que estaba diciendo es, el Señor es el que me creó. Y porque el Señor me creó, yo no le tengo miedo al ejército que está afuera allí. Yo no le tengo miedo a las dificultades, porque si me creó, Él tiene el poder de salvar mi cuerpo, salvar mi vida en la hora de la dificultad. Número uno, la poesía, por ejemplo. Y a veces las mismas palabras tienen significados diferentes. De pronto yo enamoro a Noemí, mi esposa, y le digo, nena, ven, que te voy a dar la luna. Qué amoroso soy. Qué grato soy. Esto lo estoy diciendo para que lo pongan ahí, para que ella lo vea después. El hermano Julio, sí, no vaya a creer que te voy a dar la luna. Pero ¿qué ustedes creen? Si van a los 20 años, van dos personas al juez a divorciarse. Y el juez le mira a él y le dice, ¿qué usted le va a dar a ella? Y él se pone y dice, le voy a dar la luna. ¿Qué significa? Que no le va a dar nada. Interesante esto, ¿eh? La misma expresión en contextos diferentes tiene significaciones alternas. Cuando nosotros leemos la poesía de la Biblia, encontramos belleza extraordinaria. Pero tenemos que estar conscientes que las palabras tienen más de un nivel de sentido y tenemos que traducir en forma tal que la poesía se manifieste en lo que hacemos. Todos esos poemas que mencionó el hermano Tepox tienen una alta influencia semítica, porque se reunían. El español se fijó en gran medida por la literatura de Cervantes y por Reina, que llegó a toda esa comunidad. Y esa literatura tiene la influencia de la estructura semítica, tanto en hebreo como en árabe. Es decir, primero, para superar la traducción de la Biblia, tenemos que saber que estamos hablando de una época diferente. Segundo, un idioma diferente. Y tercero, la Biblia no es producto de la cultura latinoamericana. La cultura latinoamericana es viva, entusiasta. ¿De dónde ustedes creen que viene esa experiencia latinoamericana? Que usted llega a su casa y de visita y a los 5 minutos le están dando café y a los 5 minutos lo reciben y lo abrazan y le dan 2 besos. Eso viene del mundo árabe, eso viene del mundo semítico. Por ejemplo, que me vaya a saludar a mí en Jerusalén, me da 2 besos en la mejilla. Porque cada cultura tiene su peculiaridad. Por ejemplo, en el norte de Rusia no son 2 besos, son 3. Uno aquí, hombre y hombre, y mujeres con mujeres. Uno aquí, otro aquí y el otro en la boca. Gracias a Dios que Tepox y yo no nos hemos encontrado allá en Rusia, porque le saco el cuerpo. Cada cultura tiene su peculiaridad. Cada cultura, por ejemplo, miren, las manos
y los dedos tienen simbolismo de acuerdo a la cultura. En la cultura latinoamericana, si alguien está delgado, digo, ese muchacho está flaco. Si se casó, que no te vista, que no lo mires mucho, porque mira, para señalar. Ahora el hermano va a ser el maestro de ceremonia, la hermana va a cantar, la otra hermana va. Nosotros señalamos con este dedo, no con otro dedo, con este. En África, señalar con los dedos es obsceno. ¿Cómo yo le digo a él que él es el maestro de ceremonia? Sencillo, pero sencillísimo. Lo miro y le hago así. La voz y el gesto. Es lo lógico, no es la mano, es lo lógico. Porque yo estaba allí con los masái traduciendo el texto de Isaías a los masái, y yo veo que empiezan a hacerme así, y yo empecé a mandar besos también. En nuestra cultura, si algo está bueno, decimos, está así. Yo quiero que ustedes sepan que en la cultura romana, cuando hacía así, era que lo mataran. Cuando hacía así, déjenlo vivo. Aquí, que vaya. Cada cultura, al revés, cada cultura tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, toda la cultura tienen dedos buenos y dedos malos. Pero no todos los dedos malos son los mismos en todas partes del mundo. Yo recuerdo la primera vez que yo llegué a Italia, llegamos tarde, me tocaba llegar a la universidad a las 9, el vuelo llegó a las 7, yo le digo al taxista, mira, yo tengo que estar a las 9 menos 5 en la universidad. Y dice él, no se preocupe, yo lo voy a llevar. Y empezó a correr y comerse las luces rojas y comer. Y en otro taxista pasó y le hizo así, Y yo lo miré y le dije, Dios te conoce. Y dice, no, ese es el dedo malo muchas veces. Cada cultura. La Biblia tiene una cultura diferente a la nuestra. ¿Recuerdan ustedes a Jesús de Nazaret, que estaba dando uno de sus mejores sermones? Y cuando estaba hablando del amor, es la única sección en la Biblia que los apóstoles tienen apellido. El discípulo a quien, ¿qué? Dice el texto bíblico. Al que el Señor amaba. Está hablando del amor. Y uno de los discípulos se acercó un poco más. Y siguió hablando del amor y se acercó un poco más. Y cuando menos lo esperaba, le puso el oído en el pecho. Yo he escuchado tantos sermones sobre eso, pero el más creativo fue en Nueva York los otros días. Que dijo, hermano, yo le doy tantas gracias a Dios, decían, yo le doy tantas gracias a Dios, porque Juan, aunque se estaba quedando sordo, amaba al Señor. Estaba quedando sordo. El día de hoy, cuando usted va a la iglesia y dice algo que la gente afirma, dice, amén, hermano. Así mismo es, en inglés, preach it. Lo afirmamos, aplaudimos ahora. La iglesia tiene el espíritu de aplaudir. Aplaudimos. Muy bien. En el Oriente Medio, cuando un estudiante al rabinato le quería decir al rabino, mira, esto que tú estás diciendo, olvídate de esta gente, eso es más que para mí. Se lo decía, no diciéndolo, poniéndole el oído en el pecho, que era una forma de decirle, de tu corazón a mi corazón. Entonces el texto bíblico hace sentido. Cada cultura tiene su peculiaridad. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes a Felipe y a Natanael? ¿Recuerdan a Felipe y a Natanael? Felipe era buen evangelista. Primero, tan pronto encontró al Mesías, se predicó a su familia. Buscó a su hermano. Le dice al hermano, Andrés, encontramos al Mesías. Interesante que se lo hizo en plural. Encontramos al Mesías. Y Natanael le dice, óyeme, qué bueno. ¿De dónde viene el Mesías ese? Felipe no le quiere decir, bueno, es que es un Mesías que hace milagros. Sí, yo sé que hace milagros, pero ¿de dónde que viene? Es que habla en parábolas, que sí, que sé que habla en parábolas, que de dónde viene. Es que lo que pasa es que de dónde viene, ¿sí o no? Entonces, Felipe dice, bueno, viene de Nazaret.
¿Qué le dijo Natanael? ¿De qué? De Nazaret. Pero tú no lo sabes. Si de Nazaret, ¿qué sucede? No sale nada bueno. Interesante. Lo que ustedes se creían que únicamente en México y en Puerto Rico había comunidades que nosotros decíamos, no te metas ahí porque puedes perder la vida, también en los periodos bíblicos. Y Nazaret era una de esas ciudades. Dicho sea de paso, yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que Nazaret no se menciona en el Antiguo Testamento. Cero. Y Galilea, que era la región general, el apellido de la Galilea era ¿qué? ¿Galilea de qué? De los gentiles. Pero aquí el arquitecto me ha tratado con gentileza. Ahorita allí el café con gentileza. Cuando llegué a la puerta, gentileza. Esa no es la gentileza del texto bíblico. Gentil, Galilea de los gentiles, es Galilea de los impuros, Galilea de los incircuncisos, Galilea de los impíos. Era una expresión despectiva. Y cuando llega el Señor y está caminando, le dice a Natanael, el que había dicho que de Nazaret no nacía nada bueno, le dice a Natanael, lo ve y le dice, he ahí un verdadero israelita. Entonces sí que Natanael tuvo que ponerse la pastilla debajo de la lengua, porque le iba a dar un infarto cardíaco. Y le dice, pero si tú acabas de llegar, ¿de dónde me conoces? Recuerden lo que le dijo el Señor. Antes que Felipe te llamara, cuando estaba ¿dónde? Debajo de la higuera, yo te vi. Que muchas explicaciones yo he visto sobre eso. Una vez me dijo, ¿de qué podía hacer? Puso una hamaca debajo de la higuera y comenzó a soñar con los ángeles que subían y bajaban, y subían y bajaban. Yo le hubiese dado A en homilética, F en exégesis. En hebreo hay una frase larga, antigua, todavía se dice el día de hoy, que expresa y dice, voy debajo de la higuera a leer la Torá. Y en el mundo de la lingüística hay un fenómeno de frases que son contenidas, frases idiomáticas, refranes, que uno no lo tiene que decir todo para que se entienda. Por ejemplo, no por mucho madrugar. Pero entonces estos de acá lo oyeron, dijeron, pero el que madruga. No tenemos que decirla todo, porque sabemos el resto. En hebreo había una frase que decía, voy debajo de la higuera a leer la Torá. Con el tiempo se cortó un poquito. Voy debajo de la higuera a leer. ¿A leer qué? La Torá. Se cortó un poco más. Voy debajo de la higuera a dormir. No, a leer la Torá. Y porque lo vio el Señor, lo vio leyendo la Torá, le dijo que he aquí un verdadero israelita. Es decir, traducir la Biblia es un trabajo extraordinario. Los que hemos tenido la oportunidad de contribuir, aunque sea de manera modesta, al mundo de la traducción, nos damos cuenta que es un ministerio extraordinario. Mi desafío el día de hoy es poder llegar a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones que todas sus lecturas es a través de internet y a través de mensajes de texto. Ese desafío nosotros lo cargamos en la tradición de Reina Valera. Para traducir la Biblia, uno tiene que entender tres cosas. Número uno, que no se escribió la semana pasada. Número dos, que no se escribió en español y que la cultura que refleja la Biblia es la cultura hebraica que está en diálogo con otras culturas.